Listo, listo, adelante. Gracias, buenos días, colegas, buenos días, México, buenas tardes, España. Muchísimas gracias por sumarse a esta sesión de preguntas y respuestas con nuestros especialistas. Ya deben de estar viendo ahí en su pantalla nuestra presentación. Estamos, pues, por comentarles cómo hacer para decirle adiós a los mocos y la tos para ustedes y para sus familias. Queremos entenderlas de una forma mucho más cercana para poder acercarles las opciones. No les vamos a vender ningún producto milagro, eso es súper importante que lo sepan. Lo que vamos a hacer es compartirles recomendaciones basadas en ciencia. Nosotras y nosotros somos una agrupación, una iniciativa llamada Conciencia ECAI, que nos dedicamos a comunicar sobre las enfermedades asociadas a infección, enfermedades crónicas asociadas a infección. ¿Quiénes somos? Bueno, nos juntamos hace poquito más de 2 años o casi 2 años ya vamos a cumplir y fuimos un grupo muy vocal para promover la vacunación en México para las niñas y los niños contra COVID, porque nuestro gobierno federal salió a decir que no iba a haber acceso a las vacunas para nuestras infancias contra el COVID. Así que nos juntamos, fuimos muy vocales para acercarnos al Congreso, al Senado, a Cámara de Diputados y aquí están viendo en nuestras fotos, como pueden ver, tenemos dos médicos especialistas, están la doctora Ariana Huerta y también el doctor Manuel Soriano, que ya más adelante les van a escuchar para que les den todas las recomendaciones para sus infancias. Y también está la doctora Verónica Atié, nuestra inmunóloga, y yo soy Aide Zamorano, especialista en política pública, muy enfocada en el tema de salud pública. Yo también soy mamá. Todas las personas que formamos parte de Conciencia de CAI tenemos infancias, todas somos papás y mamás y nos preocupan las mismas cosas que a ustedes. Pero a diferencia de la mayoría de la población, tenemos acceso a comunicación y tenemos acceso a información con evidencia científica. Y lo que queremos hacer es transmitir esa evidencia científica para que ustedes puedan gestionar sus riesgos al interior de sus familias y hacer familias resilientes. ¿Qué queremos decir con familias resilientes? Bueno, que no tengan que gastar de más, porque les puedo apostar que llevamos con enfermedades respiratorias desde octubre y ya estamos en febrero y seguimos con mocos y tos en las casas. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar con diferentes capas ese riesgo para que nuestras familias ya no gastemos más, pero que también no haya repercusiones a largo plazo en la salud de nuestras niñas y de nuestros niños, pero también de nosotros, porque no va a haber un sistema de salud pública en el mundo que logre aguantar pues este desastre, ¿no? Es lo que estamos tratando de anticipar, un desastre de salud pública como el que tuvimos en 2020 y que todavía seguimos corriendo. Así que la intención aquí es que nos quedemos todas más tranquilas y tranquilos y que sepamos cómo abordar estos temas. Si ustedes se han sentido los últimos meses o las últimas semanas con estas toses y estas gripas consistentes y se han sentido pues frustradas, asustadas, molestas, yo también pasé por ahí, también pasé por los cuadros de infecciones respiratorias de mis hijos. Cuando uno de ellos estaba muy chiquito, caímos en hospitalización. El mayor cayó en hospitalización por neumonía a los 6 meses y a los 2 años de edad. El pediatra me dijo con todas las letras de no puedo con el caso de tu hijo y si le llegan a tocar los pulmones una tercera vez, creo que no la vamos a contar. Entonces, esa es mi historia personal como mamá y por eso me tomé tan en serio cuando se anuncia COVID y cuando creíamos que era una infección respiratoria. Entonces me volví loca, vendí la camioneta para poder irme a vacunar a los hijos, para irlos a vacunar a Estados Unidos, las dos vacunas y el tercero, ¿no? Como el refuerzo. Eso se lo debo a mi pediatra anterior, ¿no? Si por ahí lo conocen, le dicen que me deben una camioneta, por favor. Y después entendimos que COVID no es respiratorio, es una enfermedad multisistémica y eso está peor.
¿no? Entonces, por eso tenemos aquí a los especialistas y las especialistas médicas para que les expliquen a ustedes por qué tenemos que proteger a nuestras infancias, porque no es lo mismo si hoy tenemos 40 años, tenemos menos riesgo de seguir enfermando de COVID de aquí a nuestra esperanza de vida, que en México estamos sobre los 84 años para las mujeres, pero si tenemos un chiquito o una chiquita en casa que tiene 2 añitos o 7 años, ¿cuántas veces vamos a permitirles que tengan esa reinfección? Y no sabemos si esa población va a llegar a ser adulto o va a llegar a ser un adulto joven por todas las implicaciones a largo plazo que podría verse en su vida. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarles a entender qué es esto de gestionar los mocos y la tos. Vamos a hablar en un lenguaje súper claro y súper sencillo, como hablamos las mamás cuando estamos en el chat de la escuela, como hablamos las mamás cuando estamos en un desayuno o como cuando estamos con las primas y las tías y decimos, oye, no se le quitan los mocos y le sale verde. ¿Eso qué significa? Que ya me lo tengo que llevar a hospitalizar. Ahí nos van a contestar nuestras especialistas. Así que para no llegar a un cuadro de hospitalización como el que en esta familia vivimos, que es sumamente pues desalentador, sumamente desgarrador para toda la familia y que además trae un desbalance económico muy importante, pues es que estamos aquí con ustedes para compartirles esa información y que también para ustedes no sea este desgaste, esta fatiga continua, que además si también trabajan afuera de casa, por eso hicimos este webinario en sábado, porque sabemos que muchas de nosotras, además de tener la responsabilidad en casa de los cuidados, ¿no? Y no solamente cuidamos infancias, cuidamos a todo mundo, ¿no? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, hasta las mascotas y las plantas ya también están en la lista, ¿no? Pues estamos cansadas, fatigadas y todo, ¿y cómo podemos ayudarnos a reducir ese estrés que nos genera tener a nuestro cuidado infancias? La maternidad es completamente un reto. El tema de los cuidados que abordamos desde Mamá Godín trae también este principio de gestión integral de riesgos para ayudar a cambiar y transformar la política laboral y que entiendan que todas las personas tenemos derecho a cuidar y ser cuidadas sin importar si somos hombres o somos mujeres. Así que sabemos que esto les preocupa, sabemos que les preocupa que sus hijos cuando regresan a clases, pues tenemos el miedo de si mis hijos sí los cuidamos, sí saben cómo gestionar su riesgo o si no saben, aquí lo van a aprender ahorita con nosotras. Pero ¿qué pasa con los niños del salón? No los podemos controlar. ¿Qué pasa con la escuela? Las autoridades académicas, por lo menos aquí en México, yo sé que en España van un poquito más adelantadas, aquí en México siguen sin recomendar el uso de cubrebocas. Si están trabajando fuera de casa, yo sé lo que significa despertar y ver que la o el chiquito despiertan con fiebre y dicen, ¿y ahora cómo le hago, no? Le aviso a mi jefe que no voy a llegar, le digo que pues que no puedo llegar y me van a descontar el día y seguramente por todos los días que estoy pidiendo libres, pues en algún momento mi trabajo corre riesgo y entonces la continuidad de los planes de esta familia se ven amenazados. Entonces, pues todo esto es lo que vamos a estar revisando hoy durante este contenido. Y pues ahora sí, aquí es en donde yo me quedo. Le cedo la palabra a Vero y Vero, por favor, veme diciendo cuando le vaya cambiando a las diapositivas para pues poder compartir este conocimiento con nuestras colegas que se están conectando. Muchas gracias, Aide. Muy buenos días a todos y a todas. Si me regresas una, por favor. Lo que quisimos hacer en esta sesión, como bien dice Aide, bueno, pues antes que nada les agradecemos mucho por haber respondido a la encuesta, porque esto nos ayuda muchísimo a nosotros a saber qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? A veces como profesionales nos encajamos mucho en lo que nosotros creemos que nos gusta comunicar, pero no necesariamente eso, pues, es lo que ustedes requieren y por eso necesitamos hacer este tipo de sondeos donde nos ayudan un montón, pues, para poderlos apoyar mejor. Eh, Aquí lo que hice fue recabar de todas estas preocupaciones que nos compartieron en esa encuesta, pues precisamente tratar de clasificarlas de alguna manera, ¿no? Y por eso las puse en cuadritos. Entonces, las que están en morado tienen que ver con un sistema nacional de cuidados y con cuestiones laborales, ¿no? O sea, todo esto de la incomprensión del empleador, que no tienen los permisos y que eso causa, ¿no? Pues finalmente un estrés extra, saber que estás faltando al trabajo y que te retrasas, ¿qué hago ahorita con mis hijos? No, o sea, es muy difícil, sobre todo en la cultura mexicana, que tengamos estos
planes de contención ya muy hechos, ¿no? Los anglosajones tienden a ser mucho más cuadrados en eso y tienen como todo muy planeado desde antes y nosotros no tenemos esta cultura porque a pesar de que la familia siempre dice yo te echo la mano, la verdad es que cuando los necesita uno no necesariamente están ahí porque tienen sus propios planes, ¿no? Y no somos muy dados a tener estos planes muy sentados en piedra donde haya el compromiso suficiente para decir sí, ¿no? O sea, yo te echo la mano en tales casos. Y sobre todo esta gran disyuntiva, ¿no? Los llevo al cole, no los llevo, me quedo en casa, pido vacaciones, me acabo mis vacaciones. Creo que esa parte para las mujeres que trabajamos fuera de casa siempre ha sido pues muy estresante, pero esto realmente es, digamos, de alguna manera no lo podemos atacar nosotros. O sea, la información que nosotros les vamos a dar va a caer más bien en esta caja verde donde podemos compartirles toda esta información basada en evidencia, es decir, basada en estudios clínicos, basada en desarrollos científicos, pero como bien decía Aide, de una manera muy amigable para que sea muy aplicable a su día a día y lo entiendan muy bien. Y aquí, pues prácticamente es esto. ¿Qué atenciones se les pueden dar a los pequeños? ¿Qué podemos hacer para que no empeoren? ¿Cuál es la atención adecuada en el día a día? ¿Cómo evitamos estos contagios? Que obviamente es una gran preocupación, ¿no? O sea, los llevo con mis padres, ¿no? Que son los abuelos y se los van a contagiar y entonces, ¿quién los va a cuidar? Y ahora va a haber que cuidar a los abuelos. O me contagian a mí como mamá, contagian al papá y entonces esto se vuelve pues esta cadena de a veces meses, ¿no? De no salir de los mocos y la tos ya familiares, ya no solo de los niños, ¿no? Y también pues hay mucha preocupación y es normal. Creo que a todos nos dijeron que seguro cuando tu niño o tu niño entre a la escuela se va a enfermar, entonces ni te preocupes. Y eso la verdad es que es haber normalizado la enfermedad como algo que va a pasar, porque de alguna manera antes no sabíamos que estas infecciones virales y bacterianas pueden llegar a tener consecuencias a más largo plazo, más allá de que te enfermes en ese momento, te cures y ahí se acabó. Y que también hay muchos mitos alrededor de que las infecciones fortalecen el sistema inmune. Es muy cuestionable, creo que tenemos que realmente volver a analizar el concepto de salud, el concepto de enfermedad, y realmente ahora sabemos que entre más podamos evitar principalmente las infecciones respiratorias, pues esto nos va a tener en un mucho mejor lugar para nuestra salud a largo plazo. Y finalmente, bueno, este cuadro rojo que puse aquí realmente son todas estas emociones que nos causa esta problemática laboral y también esta problemática de salud, ¿no? Esta parte verde que, como decía, es a la que nos vamos a enfocar realmente en estos cursos, pero que de alguna manera si logramos mejorar esta parte de la salud, eso va a impactar en toda esa problemática laboral y, por supuesto, nos va a llevar a estar mucho más tranquilas. No podemos asegurarles que con las intervenciones van a llegar a la felicidad total, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer, pero por supuesto sí que tengan mucho mejor control sobre sus decisiones, que se sientan más seguras y tranquilas de decir, bueno, ya sé cómo prevenirlo, ya sé qué hacer, ya sé si lo llevo o no lo llevo al doctor, ya sé cuándo hay complicaciones y sobre todo que nos ayude a quitarnos la culpa, ¿no? Porque esto no es como parte de nuestro tema de salud, pero a la vez sí lo es, porque esa culpa nos quita mucha salud mental, ¿no? ¿Por qué siempre las mamás creemos que tenemos que salvar al mundo? Y es muy difícil quitarnos esa idea, pero la verdad es que hay que aceptar que no podemos salvar al mundo. Sí nos podemos capacitar, sí nos podemos informar, pero eventualmente, aunque lo hagamos perfectamente bien, los niños puede ser que se enfermen. El chiste es entonces, ¿qué hago? ¿No? Hay que tener este plan de, ok, hay que prevenir, pero finalmente la prevención no es perfecta. Entonces, si en esa prevención lo que hacemos es minimizar, no es eliminar. Ya que logramos minimizar pasa, bueno, ya sé qué hacer si pasa y ya sé qué hacer si se complica. Y creo que esa es la parte que nos puede empoderar mucho como mamás para realmente estar más tranquilas, porque bueno, finalmente siempre nos preocuparemos por los hijos, pero el chiste es que lo hagamos desde otro nivel de conciencia. Y aquí puse dos cuadritos, espérame tantito. Puse dos cuadritos. Uno es, yo sé que cuando, sobre todo cuando se tienen niños pequeños, esto de, hijo, le van a perder clases y les va a repercutir mucho en su desarrollo, es otro agobio. ¿Saben qué? Olvídenlo. Eso ya bórrenlo de su lista porque la verdad es que conforme los niños van creciendo, uno se da cuenta que
si a los 2 años o a los 4 o a los 6 perdieron un día, un mes o hasta un año de clases, les juro que no les va a repercutir en su vida en lo más mínimo. O sea, olvidémonos de ponernos preocupaciones extra, que los niños, aunque no vayan a la escuela, van a crecer, van a aprender, se van a desarrollar y van a ser exitosos. Eso, por favor, eliminemos agobios extra, ¿no? Y lo mismo que no lo reciban en la escuela, bueno, esto desde el punto de vista laboral, obviamente sí es una preocupación, porque ¿a dónde los dejo? Pero, pues la verdad es que también tenemos que pensar en comunidad. Si un niño tiene alguna enfermedad infecciosa, pues tengamos esta corresponsabilidad social y no lo llevemos a la escuela, ya ni siquiera lo pensemos porque a nosotros no nos gusta que nos contagien a nuestros hijos y tenemos que actuar de una manera, pues, corresponsable en este sentido. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Ok. Nos comentaron, una de las preguntas era qué habían intentado ustedes para mejorar, ¿no?, estas situaciones. Y pues claro que parece que uno lo hace todo y no funciona. Entonces, lo que me gustaría es analizar por qué no funciona esto. Muchos decían, bueno, los llevamos al médico, pero a pesar de esto, pues los niños siguen teniendo, ¿no?, esta tos o estos mocos recurrentes. Y entonces aquí vamos a analizar un poco por qué desafortunadamente no, o sea, llevar a un médico no es suficiente, digámoslo así. Muchas personas hablaban de, pues, cómo medicamos para mejorar o para prevenir. Vamos a hablar de eso también, tanto de las vitaminas como de los probióticos, los prebióticos. Vamos a usar la máxima del doctor Manuel Soriano, ¿no? Aquí, porque hay que abrigarlos bien. Es que lo abrigo un montón y de todos modos se enferma. Bueno, vamos a entender por qué abrigar no es realmente una prevención directamente con infecciones. También había muchos cuestionamientos sobre los cubrebocas, ¿no? ¿Por qué he utilizado el cubrebocas y no me funciona? Hablaremos de eso y platicaremos un poquito de los lavados nasales, que aquí tenemos al experto en lavados nasales. La siguiente, por favor. Entonces, comencemos por esta máxima del doctor Manuel Soriano, que la verdad ha pegado muy bien y creo que la gente lo está entendiendo, ¿no? El frío enfría, pero Aide, se te cambió la pantalla. Aide, creo que no me oye. Se salió. Voy, Vero. Es que les quería mandar un chat, pero ya vi que no puedo estar jugando con esto mientras. Espérenme tantito. Ténganme paciencia. Ok, ok. Me la habías mandado por WhatsApp. Ah, aquí está, justo. ¿No quieres que yo la pase? ¿La tienes ahí a la mano? Sí. No, a ver, aquí ya lo voy a lograr. Tranquilos. Va. Eso. Listo. ¿Ya la ven? No. No. Ay, sure. Si le pongo, ya. Nada más que estamos viendo tu escritorio. No, ¿por qué? Mm, A ver, si quieres la paso por acá. es parte de mi ansiedad. Luego les voy a contar eso. ¿Ahí está? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ok. Bueno, bueno, pues esta máxima del doctor Manuel, que la verdad es que ha funcionado muy bien, ¿no? Porque la gente lo está entendiendo muy bien. El frío enfría, pero no resfría. Y aquí yo le quise completar un par de frases para que vayamos un poco más allá. ¿Y por qué el frío enfría, pero no resfría? Porque sin microbio no hay infección. ¿No? Ese es el punto importante, porque hay gente que dice, es que, ¿cuántas veces no en el pasado fuimos a un lugar donde creíamos que no había nadie infectado, no vimos a nadie mocoso y regresamos con gripa y decimos, ah, seguro me dio frío? No, porque mientras no haya ahí un bicho, no va a haber infección. Entonces, ¿qué pasa? Pues que entramos en esta parte de las infecciones asintomáticas, es decir, que una persona tenga a un microbio en su cuerpo no siempre se manifiesta en síntomas, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la infección, el bicho nos infecta, está en nuestro cuerpo y puede o no, dependiendo de de la capacidad de nuestro sistema inmunitario de pelear con ese microbio o no, que entonces se va a manifestar en un daño a nuestros tejidos y ese daño es el que nos provoca los síntomas. Entonces, mucha gente anda por ahí con virus
y no tiene ningún síntoma porque su sistema inmunitario es capaz de estarlos peleando, pero eso no significa que no nos compartan esos bichos. Entonces, por eso esta parte es muy importante entenderla. La siguiente, por favor. Ok. Y también lo quiero por esta parte que les decía. Sin microbio no hay infección y sin persona contagiada con la que entremos en contacto, no hay contagio. Entonces se tienen que cumplir las dos cosas. Yo tengo que estar en presencia de una persona que traiga un microorganismo y que ese microorganismo me lo comparta. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver, ¿no? Esto es a través, principalmente como estamos enfocadas en esta ocasión en infecciones respiratorias, pues es a través de esa exhalación que compartimos, porque absolutamente todo lo que esté en nuestros pulmones va a ser expulsado a través de la exhalación al medio ambiente. Y si otra persona lo inhala, pues todo ese contenido va a llegar pues a sus vías respiratorias y entonces puede haber esta infección. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos que cuando alguien diga, no sé de dónde me contagié, siempre nos contagiamos de otra persona porque los microbios, en este caso los de infecciones respiratorias, son incapaces de subsistir, de existir, de ser capaces de infectar por sí mismos quedándose en el ambiente por el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, si es este intercambio prácticamente pues inmediato, si no hay otra persona contagiada, no nos vamos a contagiar. La siguiente, por favor. Y ahora sí, aquí voy a cambiar un poquito la dinámica, entonces voy a explicar un poquito y después el doctor Manuel y la doctora Ari nos van a hacer favor pues de completar estas ideas más desde el punto de vista clínico, ¿no? Porque pues finalmente hay toda una explicación, pero no es lo mismo ya que nos ponemos manos a la obra cómo atacamos esto. Entonces, una de las preguntas más recurrentes que surgió es, ¿cómo sabemos diferenciar cuando es una alergia y cuando hay una infección? Porque finalmente nosotros como mamás lo que vemos pues son mocos, ¿no? Y ya, o sea, nosotros vemos mocos y tos y es dificilísimo saber. Y aquí un punto importante y se los comparto porque yo lo he vivido, independientemente de entender todo esto, yo lo he vivido con mis propias hijas. Yo tengo una hija que tiene todas las alergias del mundo, todas, literal, tiene 20 y tantas alergias alimentarias más 3 o 4 alergias respiratorias. Entonces yo desde muy chiquitita traté de reflexionar mucho con ella para que ella misma entendiera cuándo tenía alergia, cuándo tenía gripa, cómo se sentía, ¿no? Cómo sientes la nariz, cómo sientes la garganta, porque además, aunque ahorita Ari y Manuel nos podrán completar más esta idea, a pesar de que los síntomas son similares en diferentes personas, la realidad es que cada quien vivimos las enfermedades de manera diferente, ¿no? Entonces tenemos que aprender y es importante que los niños aprendan a reconocer qué pasa. Entonces, las alergias, y ahorita vamos a entrar un poquito más en esto, finalmente están relacionadas con asma, con alergias respiratorias y con rinitis nerviosa. Y por otro lado tenemos las infecciones que pueden ser ya sea virales, ¿no? Aquí les puse como ejemplo el SARS-CoV-2, que es el que causa el COVID-19, la influenza, perdón, el virus incisional respiratorio, y también tenemos bacterias como la tuberculosis que nos causan infecciones respiratorias. La siguiente, por favor. Entonces, entramos aquí un poquito a la parte de alergias. Hay algo que se llama, realmente las personas que tienen alergias tienen esto que se llama el perfil atópico. No es atípico, es atópico, y yo sé que es un término ahí medio confuso, pero algunos médicos lo usarán. Y dependiendo del médico y dependiendo de las corrientes, hay personas que lo llaman la marcha, la ruta o el camino atópico. Entonces, para quien tenga bebés, es muy hay como 3 pasos que pueden darse todos uno tras otro o que no necesariamente se dan uno detrás de otro, sino que pueden aparecer individualmente. Un bebé que tiene eczema o dermatitis atópica es muy probable que pueda desarrollar o tiene riesgo de desarrollar asma y tiene riesgo de desarrollar alergias tanto respiratorias como nerviosas, como la rinitis nerviosa o alergias alimentarias. Y aquí lo importante es entender, ¿no? Porque muchas mamás, por ejemplo, tienen la preocupación de ¿qué hice yo para que mi hijo tenga alergias? Y no, esta es una condición genética,
Las personas que tienen alergias es porque tienen una predisposición genética, entonces quítense todo tipo de culpa, por favor. Y lo que hay que entender es que estas personas que desarrollan alergias tienen una respuesta exagerada, parte de su sistema inmunitario reacciona muy fuertemente a cosas que para la mayoría de las personas no son un riesgo. Entonces, para la mayoría de las personas el polvo pues les da igual, pero quien tiene esta predisposición genética va a reaccionar de manera exagerada como si fuera un reto muy grande. Y aquí, pues le paso la palabra a Manuel y a Ari para que nos apoyen un poquito más desde la parte, nos quedamos en la misma, Aide, gracias. Para que nos apoyen un poquito más en cómo, como mamás y cómo ustedes como médicos pueden detectar, pues, estos 3 etapas que se pueden dar dentro de este perfil atópico. Muchas gracias, Vero. Gracias por la palabra. ¿Quieres tú primero hablar, Ari, o quieres que hable yo? Primero tú, Manuel, muchas gracias. Claro que sí, gracias, Al. Oye, pues primeramente muchas gracias a las personas que están aquí dentro. En verdad es muy padre platicar esto de tú a tú y ya pues ahorita que ya somos padres y que convivimos con personas alérgicas y no alérgicas y infecciosas y todo eso, pues todavía se vuelve mejor, ¿no? Porque justamente se trata de eso, que podamos hablarlo lo más simplificado posible, ¿no? Pero bueno, me voy a ir a una parte en la que podamos tal vez entenderlo de la manera más común, ¿no? Entonces, de pronto dices, bueno, infección, no infección, alergia, y es lo que más comúnmente nos dicen, ¿no? Entonces, hay que entender que vamos a tener aquí dos situaciones. Primeramente, las no alérgicas y cómo vamos a identificar. Ejemplo, nosotros fuimos a otro país no hace mucho y nuestra hija se puso mocosísima, pero mocosísima y dijimos, ya valió porque vamos iniciando el viaje y ya se enfermó. Y era el terror porque pues cuando es así las noches no las duerme bien, entonces pues también queríamos que ella estuviera bien en primer lugar y pues tampoco queríamos estar mal allá, ¿no? Y bueno, entonces pasa el primer día, mocos. El segundo día empezamos los aseos nasales. Segundo día, mocos. Tercer día, mocos. Ya fue todo. O sea, ¿qué pasó ahí? La diferencia entre una alergia y una situación infecciosa es justamente eso. En la situación infecciosa, que tal vez me estoy adelantando un poquito más, vamos a tener otro tipo de sintomatología. Puede ser malestar general, que en ambas podemos tenerlo un poquito. En los niños podemos notar disminución del apetito, están hipoactivos, nuestros bebés siempre están activos, activos, activos hasta cuando se sienten mal. Y entonces en ese momento están tumbados totalmente. Otra más, fiebre. La presencia de fiebre en una situación atópica, normalmente no está presente, pero aguas, no quiere decir que inmediatamente también en las situaciones infecciosas, inmediatamente vayamos a tener fiebre. Por eso es que si amanece nuestro niño mal y poder discernir entre si es infeccioso o es alérgico, normalmente, ¿qué pasa? Ah, es alergia, lo llevo a la escuela, ¿no? Aguas, la fiebre no precisamente es un marcador inmediato. A veces puede tardar horas. ¿Y qué pasa? Lo dejas en la escuela y a mediodía ya te hablaron que el niño tiene fiebre, ¿no? Entonces, regresando un poquito en el perfil atópico, recuerden, alergia simplemente es primeramente antecedentes. Papás tal vez tienen rinitis alérgica, papás tal vez son asmáticos, abuelos, tíos. Hay cierta predisposición, mas no es de ley. Segundo punto, es un poquito más crónico, se presenta de manera más continua y tú lo vas notando que en ciertas épocas o que sabes que nada más tiene tosecita por la noche, tosecita por la mañana, etcétera. La exploración física para nosotros es muy importante porque ahí revisamos los cornetes, podemos tal vez hacer una radiografía para ver adenoides y podemos ver características, también las amígdalas, escuchar los pulmoncitos, saber que no sibila, etcétera. Entonces, es un poquito como intuitivo todo esto, pero el perfil atópico en pocas palabras es muy continuo. Entonces, que aquí es donde decía que tenemos que diferenciar también de dos cosas. Una cosa es la rinitis alérgica y otra cosa es la rinitis vasomotora, que es la que llegamos a decir, ah, es que tengo alergia por el frío. Bueno, la alergia por el frío no existe. La alergia por el frío es una reacción
prácticamente el medio ambiente, en donde tú sales de un lugar, por ejemplo, las personas que viven en Canadá, que es un lugar prácticamente congelado, ¿no? Entonces están en un lugar dentro y están normales y de pronto salen a la calle, ¡pum!, se les constipa la nariz. Y ya entonces regresan a un lugar de un clima un poquito mejor y mejora. ¿Y qué pasa con nosotros? Hay frío y de pronto, ¡pum!, se nos tapa la nariz. Y entonces esta es una rinitis vasomotora. Es un efecto neurológico, por así llamarlo, que nuestro sistema pues empieza a proteger. Recuerden que la nariz filtra, la nariz calienta, la nariz tiene un montón de funciones, entonces es el medio de protección. Y la rinitis alérgica ya está relacionada justamente con algunos alérgenos ambientales. ¿Qué es el tratamiento de todo esto? Aseos nasales es muy importante. De hecho, por ahí, ahorita estaba buscando la imagen que tengo en donde con puros aseos nasales mañana y noche por 6 semanas se ha visto una disminución muy importante del uso de medicamentos para la rinitis alérgica. Es un ejemplo. ¿Qué otros? Pues obviamente ya los propios de lo que tenga alergias. Esto va a ser con el alergólogo, que puede ser inmunoterapia, que pueden ser esteroides nasales, etcétera. Pero bueno, me estoy enfocando ya nada más un poquito en la parte atópica. Más adelante vemos la infecciosa. No sé si quieres complementar algo más, Ari. Hola Manuel, muchas gracias a todos nuevamente, a todos mis compañeros y amigos por invitarme nuevamente. Yo estoy hacia el otro lado del charco, no del charco, más allá del charco. Para mí es un cuarto para las 10 de la noche acá. Estoy en Uruguay, en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, he querido mantener, no me he querido despegar de pues lo que empezamos hace 2 años y medio, porque precisamente si podemos tener impacto en las mamás, que son las que nosotros nos dimos cuenta que podíamos tener, hacer un cambio o tener un impacto real en todas las familias, y creo que eso no tiene precio. Y pues los que somos médicos por vocación, Manuel, sabemos que el cambiar vidas es muy satisfactorio. Entonces, aquí seguiré siempre bueno, que todo, la vida me lo permita. Y hablando sobre todo de esto, sí, tienes razón, todo lo que mencionó Manuel es muy importante. Yo podría también agregar algo, es normalmente bueno, en cuestión de alergias, es que mi niño se despertó con mocos, creo que es alergia. Si tu niño nunca ha sido alérgico, ¿por qué deberías que pensar que es una alergia? ¿No? Si ya tienes un niño con antecedentes de alergia, pues sí, ahí va a costar un poco más de trabajo, pero pues sabemos que los síntomas sí los podemos ver muy diferentes, ¿no? La alergia también, creo que no sé si lo mencionaste, Manuel, se da mucha comezón de ojos, de nariz, de piel, se manifiesta como una explosión. No así todas las enfermedades virales, ¿no? Generalmente siempre se anteceden de malestar como general, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, sensación de cansancio, fiebre, y posteriormente vienen los mocos, o puede presentar mocos y como al mediodía viene la fiebre. Entonces, eso va a ser como en un periodo como de 24 horas en los que, bueno, tenemos que estar atentos. Pero sí, las alergias, como hay y eso también viene muy enfocado al tratamiento, porque hay una secreción de histamina en cuestión de las alergias. Entonces, vamos a ver más síntomas como de prurito de comezón, estornudos, ojos que lloran, y van a tener una mejoría con antihistamínicos. Hay un uso indiscriminado, y tanto en México, yo lo estoy viendo acá en Dubái, en donde para procesos infecciosos virales que no van a través de la vía de la histamina, ahí dejan el antihistamínico recetado. ¿O para qué? ¿No? Entonces se lo van a tomar y no van a tener, porque finalmente todo el daño que pasa a nivel celular o de cosas con virus no tiene esta cascada de histamina como la tiene una situación alérgica. Entonces sí nos va a solucionar una loratadina, un claritine o una Allegra,
una cuestión alérgica, pero no así una cuestión viral. Entonces, también mensaje para las mamás que están escuchándonos, los antihistamínicos no nos sirven para controlar pues nada, y al contrario, nos puede hacer, finalmente, si hay mocos, lo mejor, como decía Manuel Soriano, es lavarlos y tratar de sacarlos, pero al contrario, el antihistamínico nos puede llegar a, claro, si son alérgicos va a funcionar, pero si no son alérgicos, pues no va a tener otro efecto que no va a ser el deseado. Así es. Muchísimas gracias, Ari. Muchísimas gracias, Manuel. Y yo nada más quisiera agregar dos cosas, ¿no? Que se me pasó de alguna manera especificar. Ahora sí que, ¿qué son los mocos? ¿No? Porque desde ahí tenemos que empezar. A veces todas las funciones que tiene nuestro cuerpo tienen una razón de ser. Y esa razón de ser no es ni buena ni mala, sino que a veces se comporta para bien y a veces se comporta para mal según cómo se controle. Entonces, los mocos, la función principal de los mocos es atrapar todas aquellas partículas que vienen del medio ambiente que nos podrían ser dañinas, ¿no? Es esta función de filtración que decía Manuel. Entonces, los mocos atrapan todos los bichos, todo el polvo, todas las partículas, y por eso es buena idea deshacerse de ellos, porque finalmente son un reservorio de toda esta mugre que acaban de atrapar. Y la otra cosa que no sé, que digo, es bueno saberlo en general, es difícil que pase si no ha habido alguna, ya toda esta marcha atópica, pero por ejemplo tenemos la idea errónea de que un ataque de asma, y esto viene pues de las películas, ¿no? Donde a la gente le da un ataque de asma y están así como exageradamente respirando y jalando aire, y no es así. En los niños pequeñitos, un ataque de asma se empiezan a quedar dormidos, no pueden respirar. Es muy raro que haya este gasping, que se dice en inglés, no es muy raro. Normalmente lo que sucede es que la frecuencia respiratoria baja. Entonces, si ustedes ven un niño que se está quedando dormido, es muy importante que tomen frecuencia respiratoria, que le cuenten cuántas respiraciones por minuto tiene. Y si empieza a haber una disminución, pues que inmediatamente, obviamente, hablen a un médico para que les dé seguimiento en este caso, ¿no? Porque la verdad es que no es tan fácil como mamá reconocer un ataque de asma, ¿no? Porque tenemos todas estas ideas erróneas, entonces no es exageración, es más bien demasiada tranquilidad. Y bueno, pasamos a la siguiente, Aide. Gracias. Hablando aquí de infecciones respiratorias, pues nada más quería yo hacer esta diferenciación también para que ahorita Ari y Manuel nos comenten más. Tenemos básicamente, hay diferentes tipos de microbios que nos pueden causar enfermedades respiratorias. Tenemos a los virus, ¿no? Como es el caso del COVID, la influenza, sincicial respiratorio, sarampión, varicela. Todos estos que, aunque eventualmente desarrollan ronchitas, comienzan con síntomas respiratorios, también se consideran de entrada respiratoria, ¿no? Y por eso es importante entenderlo. ¿Por qué es importante hacer pruebas para diferenciar entre uno y otro? Pues porque en algunos casos hay tratamiento, como es el caso de la influenza, que se puede dar Tamiflu, y aquí no sé cómo funciona esto en la parte pediátrica y si les toca a ustedes. Y en otros casos es esto que se llama el tratamiento sintomático, es decir, nada más hay que cuidar los síntomas. Tenemos también las infecciones por bacterias, como es el caso de la tuberculosis o el neumococo, que para personas como yo, que somos QFBs y que vemos la parte clínica microbiológica, idealmente se debería de hacer un cultivo con antibiograma antes de definir cuál es el antibiótico que se tiene que usar. Desafortunadamente, muchísimos médicos se saltan este paso y ahorita nos explicarán un poco más cuándo quizá no es tan malo saltárselo y cuándo realmente no deberían de hacerlo. Y tenemos infecciones por hongos y por parásitos, que obviamente estas pues son menos comunes, pero también depende mucho del lugar donde vivan las personas. Y estos también tienen que llevar tratamientos diferentes, ¿no? En el caso de hongos se llaman antifúngicos, en el caso de parásitos se llaman antiparasitarios. Entonces, aquí hay un grave problema porque, como bien mencionaban muchas de ustedes en la encuesta, y como ahorita lo hablarán más Ari y Manuel, muchísimos médicos recetan antibióticos en caso de infecciones virales. Y esto es un mega error que para mí es una de las principales alarmas de que un médico desafortunadamente no está actualizado
o simplemente son flojos, ¿no? Porque es más fácil darle a la mamá este combo que decía Ari, ¿no? Antihistamínico, antibiótico y ya déjame de molestar por si acaso les da otra cosa. Y esto sí nos puede llevar, sobre todo el estar dando antibióticos, bueno, ya nos está llevando a una crisis de resistencias microbianas, pues generalizadas, que realmente les puede estar complicando más, pues, la sintomatología y los cursos de otras infecciones. Entonces, adelante, Ari, Manuel. Yo creo que aquí empezamos con Ari, que es la infectóloga. Adelante, Ari. Sí, sí, claro, Vero. Pues sí, tienes toda la razón. Y para esto, bueno, sí, mi primer consejo sería, si sus hijos empiezan a tener una infección con fiebre, mocos, etcétera, lo ideal es acudir al médico. No automedicarlos, creo que tenemos que empezar desde ahí. No automedicarlos ni porque lo hemos visto no solo en México, lo veo también acá. O sea, la cultura del antibiótico está rompiendo fronteras. Que inclusive les dan lo que les dieron la vez pasada y les sobró y entonces me sobró y entonces ya le empecé a dar y sin saber qué es, le empiezan a dar porque se parece a lo que le dio la vez pasada. Y pues creo que eso es lo primero, ¿no? Cuando empieza a tener síntomas, buscar una atención. Si tiene, yo lo que siempre les he dicho es, si tienen un niño, vayan con un pediatra. El pediatra tiene un punto de vista diferente y además de que tiene una especialidad que es de otros 4 años más viendo niños y pueden ir con un adultólogo los adultos, pero los niños traten de llevarlos al pediatra porque el pediatra va a ver todas las infecciones, empezando porque hay infecciones y padecimientos exclusivamente de la infancia. Entonces, ese sería mi primer como lo que me gustaría decir. Y en segunda, porque muchas veces, y eso sucede aquí bastante, es que lo llevé al médico y nada más le hicieron la prueba de estrepto y me dijeron que no importaba si era influenza, COVID o lo que fuera, que daba igual, que le diera paracetamol, que le diera un antihistamínico, como el paquete. Aquí dan increíble porque dices, ay, es Dubái, no, seguro. No, es lo mismo. Aquí hay médicos de todas partes del mundo, entonces puedes ver cómo se manejan diferentes los tratamientos y como que cada población o comunidad va buscando su pediatra, pero bueno, me llegan a veces ya con la receta de alguien más. Entonces hacen el paquete eh, paracetamol o ibuprofeno, antihistamínico, jarabe para la tos, jarabe para la tos, antihistamínico, paracetamol y el antifludes, ¿no? Dices, chingale. Que aparte ya tiene todo eso, pero más revuelto. O pseudoefedrina, o el que tiene, espérame, el que tiene antihistamínico más esteroide, que aquí se llama, creo que Lorinase es con pseudoefedrina. No sé, hay unos medicamentos que tienen unos cócteles horrorosos. Y entonces le dicen, es que no importa si es COVID o si es influenza o si es cualquier virus. Y solamente importa que no tengas infección en la garganta y pues tómate el combo, ya tienen hasta su recorte, esto. Entonces, no, no. Es difícil porque los padres buscan apoyo en el médico y el médico les responde pues peor, ¿no? Porque les da el mismo paquete que les dio el mes pasado y ahí es precisamente en donde vamos viendo niños que, como bien lo dijiste en un inicio, empiezan una infección y siguen con la otra y siguen con la otra. ¿Por qué? Porque los dejaron completamente descubiertos y las reinfecciones pues a nadie le hacen bien y a un niño menos porque va mermando su sistema inmunológico. Y yo siempre les he explicado que cuando hemos hospitalizado niños, estos niños que de plano su cuerpo no puede más, salen positivos a 1, a 2, a 3, o combinación covirus, un virus más otro virus, o cobacteria, porque tienen influenza más estreptococo.
Entonces truenan y eso es una mayoría de los niños que tenemos hospitalizados o que a mí me ha tocado porque me han llamado de, oiga, doctora, ¿nos puede venir a auxiliar? Es que este niño trae COVID, influenza o trae influenza y estrepto y nos está haciendo un choque por estreptococo. Claro, ¿cómo no puedo hacer un choque por estreptococo? O está teniendo, entonces, híjole, si nos ponemos, sí necesitamos distinguir como médicos, saber distinguir cuando se trata de una infección viral y si es algo viral, saber, es muy importante saber qué virus es, porque no todos se van a tratar igual. Para influenza tenemos un tratamiento que es el Tamiflu, que también han salido de que no, que farmacéutica y que es la Big Pharma y que no sirve y que para COVID sí podemos limitarnos y sabemos los cuidados que tenemos que dar, cómo tenemos que ventilar el cuarto, cómo tenemos que usar todas estas técnicas de cubrebocas, ventilación, sana distancia, que no es igual a que tengan un rinovirus o que tengan igual, si es un sincicial respiratorio, necesitamos saber que es un sincicial respiratorio porque sabemos que se va a poner terrible y ya tenemos que tener un follow estrecho con ese niño porque tiene 4 meses y me salió positivo de respiratorio. Entonces, sí es importante distinguir y hacer una distinción. No todos los virus son iguales, no todos los virus son proinflamatorios, no todos los virus nos van a causar. Hemos estado, Manuel aquí estará de testigo, batallando mucho con sincicial respiratorio en los pequeños. Es una pesadilla, de veras, es una pesadilla de virus, y quedan con una vía hiperreactiva y con una vía hiperreactiva en la que ya posteriormente una infección con sincicial respiratorio, cualquier virus que les cruza por aquí los hace tener un espasmo o un broncoespasmo severo. Entonces, ese sería en cuestión hablando de los virus. Y en cuestión bacteriana, sí, como bien lo dices, no tenemos por qué pasar de la simple amoxicilina. Ese sería mi mensaje como pediatra para los médicos generales o para los otros pediatras que mandan cefalosporinas de tercera generación para una faringitis o acitromicina para una faringitis o levofloxacina para una amicacina, no sé lo que se les ocurra. La verdad es que el pediatra general no va a usar más que la amoxicilina, porque todas las bacterias que envuelven nariz, garganta y oído son estreptococo, neumococo, moraxella catarrhalis, hemófilos, y casi todos son sensibles, empezando por estreptococo, que es el de la garganta, a amoxicilina. Entonces, ¿por qué he visto 1000 recetas en donde dice faringitis bacteriana, acitromicina y gochar? Cuando el principal causante de una faringitis bacteriana es un estreptococo piógenes que es sensible en un 99% a una penicilina común y corriente. Cuando hay una resistencia de un 60% a la acitromicina. ¿Qué diablos hacen mandándoles acitromicinas para las faringitis bacterianas? Entonces, no sé qué más podría decirte de las bacterias y las infecciones bacterianas generalmente se van construyendo conforme va pasando el tiempo. Una de las cosas que también me gusta mucho explicarle a mis pacientes es la bacteria casi siempre me duele el oído, me duele, no puedo pasar la garganta, es una faringitis bacteriana, me duele mucho el oído, tengo una otitis media, me duele la frente y la cabeza, es una sinusitis. Cuando los síntomas son más generalizados de dolor de cuerpo, dolor de cabeza, estamos pensando más en un virus. No sé si, a lo mejor estoy diciendo el mensaje correcto, pero incorrecto, pero bacteria, es más difícil de encontrarla. La mayoría de los niños, el 85% de las infecciones van a ser virales en los menores de 5 años. En los mayores de 5 años ya podemos empezar a pensar en infecciones bacterianas, pero estas generalmente se van a ir construyendo y la fiebre de igual forma se va construyendo. Muy pocas infecciones bacterianas, a menos que sea una meningitis, te va a dar una fiebre alta o explosiva sin control, pero estamos hablando ya de infecciones como meningitis por meningococo o por neumococo. Inclusive una infección en una rodilla también es localizada y duele. No sé si queda el concepto ahí. Y en cuestión de hongos y de parásitos,
ya son mucho más raras de ver, ¿no? Los hongos los vamos a encontrar en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes muy especiales, no en pacientes o en niños que tienen un sistema inmunológico adecuado. Los vamos a ver más en pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, cáncer, o bueno, los podemos ver también en aquellos niños que están viviendo con deficiencias nutricionales, pero en situaciones como sierra, las sierras que están alejadas de todo tipo de cuidado o higiene. Y parásitos igual, ¿no? De la misma forma nos vamos a ver en situaciones de inmunodeficiencia o en niños que se encuentren en ambientes que sean propicios a tener este tipo de parasitosis. Y hablando también por ejemplo, chagas o va cambiando dependiendo de dónde se encuentren. Sí, bueno, gracias, Ari. Yo voy a ser un poquito simplificado, recordándoles que, bueno, o sea, la pregunta siempre para nosotros va a ser como papás. ¿Cuándo pienso que es una infección? Bueno, ya vimos un poquito acerca de las alergias y van a tener algunos síntomas en común, como la constipación nasal, la descarga retrofaringea nos referimos un poquito para entender por qué nos da la tos. Es de que en la parte de la nariz y en la parte posterior empezamos a producir moco. Y al momento de empezar a producir moco, de pronto cuando es parte anterior, sí vemos aquí que sale el moco fluido, 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 ¿no? Pero hay otro moco que es un poquito producido más posterior, cerca de las adenoides. Hagan en cuenta que aquí adelantito no voy a abrir mi nariz porque me voy a ver como puerquito, pero aquí en esta parte tenemos unas bolitas que son los cornetes. Eso es parte de todo el mecanismo de defensa. Cuando hay alergias o de pronto infecciones, se llegan a poner grandes. Pero en la parte de la curvatura, ya para bajar hacia la garganta, ahí hay un tejido que se llaman adenoides. Y esas adenoides, en ciertos momentos, pueden llegar a crecer. Pero bueno, cuando, por ejemplo, tenemos una alergia o tenemos infecciones, empiezan a producir moco. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a gotear ese moco hacia atrás. Ahora sí, que como de pronto nos llega a pasar, ese moco que cuando lo hacemos y que queremos pasárnoslo y que no sé qué, y que está ahí atorado, atorado, atorado. Entonces, ese moco cuando está fluidito, está goteando y nos da tos. ¿Qué pasa? Nuestros niños empiezan a hacer ejercicio y empiezan a hacer más tos. O bien están durmiendo y peor tantito, tienen más tos. En ese momento, ¡pum!, se le va hacia atrás, ¿no? Entonces, esto es para hablar un poquito de los síntomas comunes entre uno y otro. Ya Ari nos dio una explicación muy amplia acerca de cómo es o sea, esta parte infecciosa, pero bueno, ahora, mi hijo tiene algo viral o algo bacteriano, ahí la cuestión, ¿no? Lo primero que debemos que saber es que vamos a entender todo por epidemiología. ¿Qué quiere decir esto? Del 70 al 90% de las infecciones son virales, las infecciones respiratorias, ¿vale? Entonces, de entrada, uno de nuestros hijos, vamos a pensar que digamos, por situación epidemiológica o por estadística, lo primero va a ser una infección viral, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a determinar? Vigilancia. Hay veces que también las partes bacterianas inmediatamente no alcanzamos a ver el exudado, no alcanzamos a ver las membranas timpánicas rojas, o sea, no determinamos si es una faringomigdalitis, una otitis, etcétera, ¿sí? O una sinusitis. Entonces, la mayoría de todas ellas casi siempre son virales. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento va con relación a que en el primer día en las infecciones virales, la sintomatología está a tope, mocos y fiebre. En el segundo día, más mocos, pero en vez de tener yo 39 grados de temperatura, ya tengo 38,7. En el tercero, tenemos 38,4. El moco tal vez sigue igual, porque el moco es lo último que se va a quitar. Aguas. No tengan, no se desesperen. El moco es lo más tremendo, pero lo que está haciendo ese moco y se está hipersecretando, porque hay algo que dijo Vero muy importante.
el moco va a estar tratando de envolver todas esas partículas para que no se siga replicando virus, para que todo esto. Entonces es un factor protector, pero obviamente lo tenemos que movilizar, ¿no? Entonces, a lo que me quiero enfocar es que los virus van con una fiebre tendiente hacia bajar y normalmente entre 72 horas, máximo 5 días, ya no vamos a encontrar fiebre, pero ojo, tiene que ir en esta curva hacia abajo. Y ya para la cuestión bacteriana, en primer lugar, recordar que por situación epidemiológica no es lo más común. Lo segundo, la exploración física importa mucho. Los oídos, ¿cómo están? Están rojos. La membrana timpánica, que es esa capita blanca que está aquí dentro de los oídos, esa se hace gruesecita y a veces, ¡pum!, se ensancha. O sea, se llena de moco. Eso puede ser una otitis. Algunos niños ya más grandes pueden tener sinusitis y ya en algunos, no todo exudado. ¿Qué es el exudado? Es esa pus blanca en la parte en la garganta, en las amígdalas. Pero no toda pus blanca quiere decir que es una faringoamigdalitis bacteriana. Aguas, aquí sí tenemos que tener un buen ojo clínico, pero si tenemos una prueba de streptotest, nos va a ayudar mucho más, ¿sí? Pero no todas son bacterianas. Aquí tenemos que ir jugando y sí, es parte de la experiencia de estarlas viendo, ¿no? Hay una cosa que también se llama herpangina, por ejemplo, que te puede dar esta pus, o sea, y dices, ah, Dios, ya le di otra vez este antibiótico, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello, ¿va? De ahí vámonos, ya de ahí decidimos. Estas son las que requieren antibiótico. Y ojo, si nosotros hay dos cosas que lamentablemente, bueno, hay tres cosas que la humanidad ha hecho para salvar la vida de todos, ¿no? El lavado de manos, la cloración del agua y las vacunas. Estas tres son las medidas más importantes en toda la humanidad que nos han salvado de muchas cosas, de pandemias, etcétera. Pero lamentablemente hay dos cosas que nos están haciendo retroceder y que tal vez se van a convertir en nuestro verdadero problema. Los antivacunas y el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Por qué? Porque esto puede ser la próxima pandemia, la resistencia a los antibióticos. Ya es difícil estar desarrollando nuevos medicamentos porque ya estamos en un tope bien alto y donde empecemos a tener resistencias es terrible. Yo creo que a Ari le llegó a tocar infecciones urinarias de la comunidad de algo que se llama ble positivas. Y estas ble positivas, dices, Dios mío, eso nada más le daba a los niños hospitalizados y que llevan mucho tiempo. Y ya lo estamos viendo de pronto en las comunidades y esto se ve al abuso de antibióticos. Entonces, siempre tenemos que ser muy juiciosos y yo cuando tengo que recetar un antibiótico les digo, ay, mi corazón se partió aquí dentro, ¿no? Entonces, pero lo tengo que recetar a veces, ¿no? Y bueno, entonces ahí es esa situación. Sí, obviamente tenemos otras partes, pero ahorita para englobar, estas serían desde mi punto de vista las dos más importantes. Ah, perdónenme. Y en las bacterianas, la fiebre, recuerdan que hablábamos de las virales que va en un esquema hacia abajo. Las bacterianas o se mantienen o en el segundo y tercer día van aumentando. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con los antibióticos. Eso era mi mensaje. Y según yo iba a ser breve, perdónenme. Perfecto, muchas gracias, Manuel. No sé si nos pudieras poner la siguiente, Aide, por favor. Y mientras nos van poniendo la diapositiva, nada más quería mencionar, por ejemplo, esto que decía Ari, ¿no? ¿Por qué no se debe de dar un medicamento u otro cuando no es el adecuado? Sobre todo estos antihistamínicos, los esteroides. Los antihistamínicos y los esteroides lo que hacen es calmar a una parte de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Como bloquearla, como decirle, tú ya no actúes. Entonces, nuestro sistema inmunitario se va adaptando dependiendo de si se está enfrentando a una bacteria, a un virus, a un parásito, actúa diferente y hay diferentes reacciones. Si nosotros frenamos las reacciones que se necesitan en ese momento, es decir, si yo necesito las reacciones del sistema inmunitario contra bacterias y yo hago algo que bloquee esa parte del sistema inmunitario, por eso estoy empeorando esa reacción. Por ejemplo, lo que decía Ari, los antihistamínicos bloquean a estas células que se llaman los mastocitos.
Entonces, estoy de alguna manera no solo no tratando lo que debo de tratar, sino que además puedo pegarle a la parte del sistema inmunitario que se necesita en ese momento para terminar con ese microbio. Y por eso la verdad es que sí es bien confuso, yo las entiendo como mamás. ¿Quién es un buen médico? Pues hay que aprender que si nos empiezan a decir todas estas cosas que no vienen al caso, ese es el momento de decir, de cuestionar al médico y decir, oye, más que decirle tú no sabes, porque obviamente pues sí saben muchas cosas, sí es cuestionar y decir, oye, ¿por qué para una bacteria me estás dando un antiviral o por qué para un virus me estás dando un antibacteriano? Creo que esa es la parte más importante con la que se deben de quedar, ¿no? De entender un poquito de esto y que no es nada más, bueno, pues le doy otro medicamento y ya, sino que esos medicamentos pueden ser contraproducentes. Nos preguntaban mucho también sobre estas toses y estos mocos que duran durante meses, ¿no? Que ya se vuelven crónicos. Y creo que aquí es importante entender también que algo que decía Ari, que es digo, finalmente el asma y todo este camino atópico que le llamábamos, esto es algo crónico que necesita un tratamiento específico precisamente para estabilizar a esa respuesta exagerada del sistema inmunitario y que entonces vayan teniendo mayor estabilidad, que no tengan estos ataques de asma, por ejemplo, estas subidas y bajadas para que estén mejor. La otra posibilidad de estas cuestiones recurrentes, de estas toses y mocos que no se van, puede ser, como bien decía Ari, es que no es que sea el mismo virus o la misma bacteria que les esté dando una y otra vez, sino que se estén exponiendo continuamente, ¿no? Pues desafortunadamente ya se quitó el uso de cubrebocas en las escuelas, entonces, pues esta semana vas y te pegan un rinovirus, pero la siguiente semana vas y te pegan una influenza y la siguiente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se preocupen de que pensar, por ejemplo, que se les quedó el virus de la influenza para siempre. No, no es esto. O sea, puede ser que haya diferentes infecciones. Y sí puede ser, pero esto obviamente ya lo tiene que diagnosticar un pediatra, que haya un compromiso inmunitario que esté debilitando ese sistema inmunitario de ese pequeñito y que entonces se tengan que tomar otras medidas. ¿Cómo podemos saber esto? Pues si aplicamos medidas de prevención, un niño no se va a estar contagiando. Si usa un buen cubrebocas y se gestiona, que ahorita vamos a ver un poquito de esto, se gestionan los riesgos de infección, entonces no tiene por qué darle nada y lo más seguro es que lo que haya tenido es una exposición continua a diferentes bichos. Pero si a pesar de esto, en la casa con control, o sea, donde no está expuesto a todas estas otras personas contagiadas, pues entonces ya podríamos llegar a pensar en una cuestión personal de compromiso inmunitario. No sé si quieran agregar algo aquí, Ari y Manuel. Estás apagada. Ya, algo está mal. No, precisamente lo que decías. Y abordando el mito de no, es que pues expónganlo porque tiene que crear anticuerpos a todos los virus, ¿no? No, no, ese no es suyo. Tú eres la Vero, la indicada para hablar acerca de inmunología, acerca de por qué no es bueno exponerlos a uno y otro virus, y menos si es en la misma temporada. Entonces, sí, por supuesto que los niños se van a exponer porque no viven en una burbuja, no, o sea, se van a enfermar porque se van a enfermar, es imposible que no se enfermen nunca, pero de preferencia que esta exposición sea paulatina y que deje el sistema inmunológico poder recuperarse de cada una. Y sabemos que la mayoría de todos los virus están asociados no todos, pero algunos a cáncer, son el trigger para autoinmunidad. Nos pueden llegar a dar entrada para choques por bacterias. Entonces, a ver, los virus no son amigos, no tenemos que estarnos exponiendo a todo a ellos como si fueran completamente nuestros amigos. Adelante, Manuel. Gracias. Yo solamente quiero decir que recuerden, el sistema inmune no es un sistema muscular que lo tengamos que fortalecer, ¿sí?
Entonces, eso es algo muy importante porque es muy común que te digan, vamos a fortalecer el sistema inmune. A ver, o sea, no es un sistema muscular como tal. Podemos crear memorias, todo ello, pero obviamente, como bien lo dijo ahorita Ari, paulatinamente, o sea, no es necesario, o sea, o sea, como bien dices, uno tiene, pues, nuestros niños tienen que vivir, pero lo segundo también nos tenemos que exponer a que le tosan de enfrente y que le pasen toda la influenza, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos sistemas de memoria, pero no se va a estar fortaleciendo por más exposición que tenga. Gracias, Manuel. Claro que sí. Sí, y aquí es importante entender que parte de esto viene de mitos culturales y aún médicos de muchos años, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era chiquita, ya le dio varicela a la niña, pues métela en el mismo cuarto con los hermanos para que les dé a todos y te acabes del problema. Y eso es una mega burrada, es una de verdad mega burrada por varias cuestiones. Una, hoy en día sabemos, como bien decían Ari y Manuel, que las infecciones, no todas, o sea, sí hay, por ejemplo, un rinovirus, a la fecha que yo sepa, desmiéntanme aquí, te da un rinovirus, tienes los síntomas, te curas y parece ser, a los datos que tenemos a la fecha, que ahí quedó el problema. Pero si nos da una influenza, si nos da un COVID, si nos da una varicela, sabemos que hay la probabilidad en cierto número de personas, y aquí estos términos que estoy usando quiero que les queden bien claros. Los científicos y los médicos que nos basamos en evidencia, nunca decimos a todo mundo le va a pasar, nunca decimos a nadie le va a pasar. Siempre hablamos de probabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas tienen, cada una en su individualidad, tiene un mejor o peor sistema inmunitario y entonces nunca podemos asegurar que a alguien le va a pasar A o B, ¿no? Tenemos que hablar de la probabilidad porque sabemos que a cierto número de personas, pues les pasa esto, les pasa otro. Entonces, estos virus que yo mencionaba, COVID, bueno, SARS-CoV-2, la influenza misma, el herpes zóster, sabemos que a la larga pueden llegar a desarrollar una enfermedad crónica que puede alterar muchos órganos y sistemas, ¿no? Entonces, esto de contagiémonos todos nada más para que ya estemos bien fuertes, no es cierto. Evitemos contagios porque hoy tenemos muchísima más información que nos indica que sí efectivamente los virus alteran algunas de nuestras funciones, tanto inmunitarias como celulares en general. Entonces, debemos de evitarlo pues lo más que podamos. Y aquí por eso es tan importante y por eso nosotros desde la otra iniciativa que tenemos que se llama Vacunemos con Evidencia, promovemos mucho la vacunación, porque esto también es una diferencia muy importante. Ahorita con COVID se habla mucho de esta inmunidad mixta o inmunidad híbrida, ¿no? Entonces, pues si no desarrollaste inmunidad por la vacuna, pues lo desarrollas por la infección y entonces con las dos ya la hiciste. No, porque la ventaja de las vacunas es que es algo que nos ayuda a desarrollar inmunidad contra ese microbio, pero le quitamos toda la parte de daño, toda la parte que se llama patogénica, ¿no? Entonces, cuando tenemos a un bicho entero, pues ese bicho entero no solo nos crea inmunidad, sino que tiene muchas cosas que permite, tiene muchos mecanismos que alteran nuestra propia respuesta inmunitaria o que alteran a nuestros tejidos. Si solo tenemos la vacuna, que es un pedacito de ese virus que está controlado en cuánto nos ponen, en a qué hora nos los ponen y por qué nos los ponen, solamente llevamos a inmunidad. Por eso es tan importante vacunarse y no es equivalente infección a vacunación. Definitivamente no lo es por esta parte patológica. ¿Nos pasas la siguiente, Aide, por favor? Sí, Vero, nada más quería hacer aquí una participación. Ya se me están poniendo muy técnicos. Acuérdense que, bueno, aquí de la parte de conciencia de CAI, pues yo soy la de las políticas públicas y la de comunicación. Entonces, hay unos mensajes que nos quedan muy claros, ¿no? Por ejemplo, que las bacterias las identificamos rápidamente porque nos duelen, ¿no? Duele el oído, duele el estómago, duele la garganta. Estamos entendiendo también que el moco no es malo y que lo podemos pues resolver con los lavados nasales, ¿no? Que se puede ver disminuido y que es bueno estas capas de protección. Nada más les quería hacer ese comentario porque el resto de las personas que están con nosotras en la sala y con nosotros tienen más mi perfil que el suyo.
Entonces, para que, o sea, traten de aterrizar ese lenguaje, porque yo los entiendo, me han enseñado ustedes muchísimas cosas durante estos 2 años que llevamos trabajando, pero si yo como mamá los estuviera escuchando ahorita, ya hubiera llorado varias veces. Así de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, nada más para recordarles que está súper todo el contenido y todo el conocimiento que nos están compartiendo, pero si nos pueden dar ejemplos como más, así, más de, es que si te duele el oído es bacteria, es que este antihistamínico, yo sigo sin entender la diferencia, ¿no? Del antihistamínico. Entonces, nada más para que, pues eso, lo hagamos más alcanzable para todas las personas, sobre todo porque veo que tenemos compañeras o colegas ahí conectadas, incluso con sus infancias, ¿no? Y eso es también bonito, que los chiquitos que les están escuchando entiendan y que puedan ser nuestros replicadores, pues en la escuela o con la gente con los que ellos conviven. Ya voy para la siguiente, entonces. Está bien, también. Bueno, entonces, como bien decía, ok. Esto es lo que nos preguntaban, ¿no? Y creo que hablamos un poquito de esto. Nos preguntaban qué vitaminas le puedo dar a mis niños, qué inmunoestimulantes les puedo dar. Y realmente lo que necesitamos es mantener una vida lo más saludable posible, ¿no? Y aquí yo como mamá y como persona imperfecta también siempre digo que esto es un 80-20. O sea, tenemos que cumplir con estas cosas el 80% de las veces y con eso ya estar muy satisfechos, ¿no? O sea, que un día no comamos bien no nos va a llevar a un desastre, que un día no durmamos bien no nos va a llevar a un desastre, pero sí hay que procurar la mayor parte del tiempo que se coma de manera equilibrada, ¿no? Que haya de absolutamente todos los alimentos. Y sí es muy importante, sobre todo en el caso de los vegetales, todo aquello que sea verde, porque esto sí se sabe que ayuda mucho precisamente a lo que antes se llamaba la flora intestinal, que ahora lo conocemos como la microbiota intestinal. Y sabemos que esa microbiota tiene mucho que ver con mantener un sistema inmunitario lo más fortalecido posible. Por supuesto que los niños duerman bien, esto es bien importante, que no se nos aceleren y los metamos a la cama demasiado tarde, porque a veces las mamás creemos que cuando el niño no se quiere dormir es porque todavía aguanta otro ratito. Y aquí un super tip, cuando un niño no se quiera dormir a las 8, es porque lo tienen que dormir a las 7 al día siguiente. Es exactamente lo contrario de lo que pensamos, no es hay que dejarlos otro ratito, ¿no? Es porque cuando no se pueden dormir es porque ya están tan acelerados que ya se les pasó la hora. Entonces, ese tip yo siempre lo iba bajando de media hora en media hora, ¿no? Si a las 9 ya se ponían muy locas, pues a las 8:30, y si a las 8:30 no lograban dormir, le bajaba a las 8 y así nos vamos. Y sí es muy importante que duerman, ¿no? Porque ese es el momento en el que el cuerpo se reconstruye, digámoslo así, ¿no? Es en el momento en el que ese sistema inmunitario se fortalece, se organiza y puede estar lo más fortalecido posible. Hacer ejercicio obviamente tiene que ser parte, ¿no? Para los niños chiquitos ni siquiera se los tenemos que decir. Y aquí nada más ojo, porque con algunas de las complicaciones del COVID sabemos que no es buena idea que los niños y que las personas en general, si es que tienen ya una afectación a largo plazo de COVID, lo que se llama el COVID prolongado o el long COVID, es mejor que no hagan ejercicio. Entonces, si el niño les dice que se siente mal al hacer ejercicio o si no quiere hacerlo, es mejor no forzarlo y ahorita todavía pues estamos desarrollando maneras de saber si hay algo o no lo hay, pero entonces mientras el niño esté contento de hacer el ejercicio y se sienta bien, el ejercicio es parte de estar fortalecidos. Y también el sol, ¿no? Al menos 15 minutos de sol al día, obviamente con protectores solares, porque esto nos ayuda a mantener los niveles de vitamina D pues de manera óptima, además de tener una buena dieta. No sé si quieran agregar algo aquí, Manuel y Ari. No, simplemente aquí es muy importante saber que no hay una vitamina. Recuerden, la mejor manera de tener el sistema inmunitario bien es, como bien lo dijo, y así quédenselo, ejercicio, buena comida, buen sueño y ser feliz.
todo eso, las endorfinas endógenas son los que nos ayudan. Entonces, mantener toda esa armonía es lo que va a tener el sistema inmunitario. ¿A ustedes les ha pasado que tal vez en algún momento están en estrés y es cuando nos predisponemos a enfermedad? Entonces, el ver la naturaleza también es importante. Si ustedes le dedican 15 o 20 minutos a ir a un parque a relajarse, ver la parte verde, también les ayuda muchísimo. Gracias. Ari, ¿quieres agregar algo? ¿No? Y aquí les No, pero no, todo lo que dijeron es exactamente lo mismo. No hay una vitamina, porque es la principal pregunta de ¿qué le doy? Si se me está enfermando mucho mi hijo, doctora, qué le doy? No es normal, quiero que le mande laboratorios, aquí llegan los señores. Quiero que le mande laboratorios porque ya se ha enfermado de influenza, de COVID, de sincero respiratorio y ahora viene con sibilancias. Es que no es normal y nunca usaron cubrebocas y nunca ventilaron su cuerpo. Y pues es que el niño se cachó todo lo que hubo en la temporada. Entonces, ¿sabes? Y vengo para que le dé algo para parar esto. Entonces, creo que esa es la importancia de poder comunicar el mensaje correcto. Así es, gracias, Ari. Sí, sobre todo es esto, ¿no? Estamos también acostumbrados a buscar una pócima mágica para todo y no hay pócimas mágicas. Realmente el estilo de vida es el que nos va a permitir estar pues lo más sanos posibles y lo más fortalecidos posibles. La siguiente, por favor. Ahora, nos preguntaban y ahorita justo lo decía Ari, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos prevenir, pero lo que necesitamos es prevenir este contagio, ¿no? O sea, recuerden, el frío no enfría, pero sí, perdón, el frío enfría, pero no resfría, y todo microorganismo viene de otra persona, ¿no? Esto sobre todo en respiratorios. Ahora, algunas personas han estado utilizando cubrebocas y a pesar de eso se infectan, se contagian. ¿Por qué es esto? Porque desafortunadamente no ha habido suficiente información sobre el tipo de mascarillas o de cubrebocas que son adecuadas. En general, las mascarillas quirúrgicas, estas azulitas, esas la verdad es que no sirven porque a pesar de que el material es el adecuado, no logran hacer un sello que pues evite este intercambio de exhalaciones. Los cubrebocas caseros, inicialmente algunos, de hecho nosotros en una iniciativa que se llamaba Convidemos Vida, intentamos desarrollar precisamente por esta cuestión ecológica, intentamos desarrollar unos de tela que estuvieran bien hechos, que fijaran bien y que el filtro y que tuvieran un filtro. Pero conforme el COVID principalmente ha ido mutando, ha ido cambiando, realmente eso ya no ofrece una buena protección porque es imposible mantener esos filtros con las lavadas. O sea, la primera vez que los usa uno, si es un muy buen cubrebocas, que la verdad yo no encontré pues muchos de tela, se desgasta el filtro y ya no funciona. Entonces, lo que nosotros recomendamos son los cubrebocas que se llaman N95. N95 es el estándar. Y este estándar lo que significa es que filtran el 95% de las partículas. Ahora, en los cubrebocas hay dos cosas que son importantes. Bueno, tres. Uno es el material. Entonces, los N95 tienen el mejor material, los KF94 también tienen muy buen material, o sea, tienen el material adecuado. Después, el sellado, porque tenemos que imaginarnos que nuestra exhalación es como el humo del cigarro y que todas las personas estamos fumando. Entonces, ¿cómo evitamos que ese humo de cigarro que de nuestra exhalación salga con toda la mugre de nuestros pulmones hacia otros? Pues filtrándolo a través de un cubrebocas. ¿Y cómo evitamos que la mugre de los pulmones de otros entre a nuestras vías respiratorias? Otra vez, filtrándolo a través de un cubrebocas. Para eso, si imaginamos este humito, cualquier hueco que nos quede alrededor, justo en la parte donde tenemos este cubrebocas, cualquier hueco va a permitir que ese humito entre y salga, pero que no se filtre. Lo que necesitamos es que todo lo que exhalamos, inhalamos, pase por el filtro y por eso el cubrebocas va bien ceñido al rostro, cubriendo totalmente nariz y boca y sin dejar ningún espacio.
¿Cómo logramos esto? Preferentemente con tiras hacia la nuca, como están aquí los que están del lado derecho, que tenemos este que se llama Aura, el que está abajo, el de arriba se llama, el modelo 9010, o esta pequeñita trae uno de una marca mexicana que se llaman AP Mascarillas, pueden buscarlo en su página web. Ya no sé si venden al menudeo, antes sí lo hacían, pero todos estos tienen tiras hacia la nuca. ¿Por qué? Porque ese jalón hacia atrás es lo que nos ayuda a acabar de tener un mejor sellado. Y también las piezas nasales que debemos ponerlas desde el centro e ir aplastando para que se molden hacia nuestra nariz y nos permitan el mejor sellado. Ahora, los tipos de caras son casi como una huella digital. Cada persona tiene una cara diferente. Es muy difícil decir ponte este o ponte el otro. Lo ideal es probar los diferentes modelos y que una vez que se lo hayan puesto bien fijo, hagan una pequeña prueba que es ponerse las manos arriba y abajo y cuando se las ponen arriba, soplar muy fuerte, o sea, así, para que si con esa presión de soplido, digamos, no sentimos que sale airecito o no lo notamos en nuestros ojos, es que tenemos un buen sellado. Y esto pues es cuestión de práctica y de encontrar ese modelo que nos quede a la cara. Los KF94 se parecen mucho a estos Aura 3M, pero tienen las tiras hacia las orejas. Entonces, hay personas a las que sí les ajustan bien por la forma de la cara, pero en general se ha probado que son al menos 20 a 30% menos eficientes que los que tienen tiras hacia la nuca. Entonces, idealmente, tiras hacia la nuca N95. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Y aquí está, después se las podemos compartir. La manera de saber que una mascarilla es original es porque siempre traerán impreso todas estas cosas, ¿no? La marca, el tipo de mascarilla que es, la norma a la que se apegan y el modelo. Hay muchísima piratería, desafortunadamente, en cubrebocas y cuando no traen absolutamente nada, es que lo más seguro es que sean piratas. La siguiente, por favor. Ahora, me gusta mucho esta foto porque es este humito, ¿no? Aquí querían representar al virus y todas estas partículas virales. Y la verdad es que como no las vemos, pues no nos damos cuenta. Y esto no es, o lo hicieron para COVID, obviamente no es solo COVID, esto puede ser con cualquier virus, con cualquier bacteria, de hecho, si estuviéramos, aunque son menos comunes, pero cuando estamos en un espacio cerrado, mal ventilado, donde todo este humito que todos estamos emanando, que todos estamos exhalando, se acumula porque no hay la ventilación que ayude a limpiarlo y a llevárselo. Y en este caso, pues en esta foto, esta persona tiene un cubrebocas quirúrgico y si se fijan, digo, igual y no se nota mucho, aquí hay unos hoyitos justo entre su nariz y sus pómulos. Y esos hoyitos pues van a permitir que este humito esté entrando en vez de que se esté filtrando. Y creo que esta es pues una de las imágenes con las que nos deberíamos de quedar siempre, ¿no? O sea, ¿dónde está ese humito y cómo hago que yo no lo esté respirando? La siguiente, por favor. Y aquí es importante entender, son las medidas que sí funcionan. Ninguna medida es perfecta y por eso nosotros siempre nos referimos a pues esta propuesta del modelo del queso suizo, que es muy clara, porque en el queso suizo todas estas rebanadas tienen hoyitos. Esos hoyitos quieren decir las imperfecciones de cada una de estas herramientas que podemos utilizar. Entonces, si la mascarilla no es perfecta y solamente utilizamos mascarillas, necesitamos ponerle otra capita, de tal manera que las diferentes capas, pues las imperfecciones de una sean cubiertas por las perfecciones de las otras. Y por eso hablamos de esta gestión de riesgos donde importa pues la vacunación, el uso de mascarillas, el aislarse si uno tiene síntomas, la higiene de manos, aunque tiene muchísimo menor impacto, pero sigue siendo importante, sobre todo en niños pequeñitos con mucha mucosidad que no se lavan sus manitas, ¿no? Y que pueden intercambiarla con otros. La probabilidad es baja, pero de todos modos es importante. Entonces, lo importante es que utilicemos todas estas medidas de manera conjunta y muchas veces me han preguntado cuáles son las medidas básicas. Si me pasas la siguiente, por favor.
Y realmente las 3 mínimas necesarias que debemos de utilizar para evitar todas estas infecciones respiratorias es el uso de un cubrebocas, de una mascarilla, como lo decía, bien ajustada, cubriendo nariz y boca. La sana distancia, que esta principalmente sirve en exteriores. ¿Por qué? Porque pues no todas las personas hoy en día traen cubrebocas y entonces si estamos muy cerca, si estamos en proximidad, aunque estemos al aire libre, estamos tan cerca que lo que una persona exhala lo respira la otra y viceversa. Por eso es importante mantener la distancia si no usamos cubrebocas. Si lo usamos, bueno, podemos relajarnos un poco más de esto, pero sobre todo si las 2 personas lo están utilizando. En interiores mal ventilados no existe la sana distancia, porque es como esa sala donde alguien fumó y no importa si la persona siquiera ya no está ahí, si nosotros entramos, pues vamos a percibir ese humo de cigarro si es que no había buena ventilación. Entonces, obviamente es mejor mantener distancia también en interiores, pero eventualmente esa distancia pues ya no existe si no está ventilado. Y por eso la tercera herramienta mínima necesaria es tener una buena ventilación. De estas 3, lo ideal es tener y mantener las 3. Pero si por alguna razón alguna de esas 3 herramientas no se puede mantener lo estricto posible, hay que ser más estrictos con los otros 2. Entonces, si vamos a estar en interiores y no hay buena ventilación, definitivamente tenemos que utilizar una buena mascarilla y guardar la mayor distancia posible. Si estamos en exteriores y no estamos usando cubrebocas, pues definitivamente tenemos ahí la ventilación de exteriores y hay que guardar distancia. Si en cualquier momento tenemos cubrebocas y ventilación, como es en exteriores, entonces podemos ser un poco más relajados con la sana distancia. Y jugando con estas 3 herramientas mínimas, pues podemos estar bastante más tranquilos de que vamos a evitar esas infecciones. Y por supuesto, como lo decíamos, la importancia de las vacunas. La siguiente, por favor. Ahora, la vacunación no podemos, pues, estresar más este punto, ¿no? Es súper importante que tengan su cartilla nacional de vacunación. Ahora sabemos que la cartilla nacional de vacunación, la cobertura en México es muy baja y desafortunadamente ya están regresando, pues, algunos casos, ya hay bastantes casos de sarampión en diferentes partes del mundo. Esto es en parte por la falta de cobertura y en parte, desafortunadamente, por los antivacunas que creen que están protegiendo a sus hijos de no meterles nada extraño al cuerpo y al final, pues, les ha ido a algunos, desafortunadamente, bastante mal. En México todavía estamos en época de influenza. Existe la vacuna, sobre todo ahorita está disponible la tetravalente, que esta es la que da mejor cobertura. Y no sé si todavía la hay en sector salud, parece que sí, pero si no, en las farmacias la siguen aplicando. Para COVID ya tenemos Pfizer y Moderna, que son las únicas que vale la pena. Las que están aplicando en el sector público, desafortunadamente, no están actualizadas. Y aquí nada más, ojo, porque en el caso de Pfizer hay 3 tipos diferentes. En México están disponibles en las farmacias la de adulto y la de 5 a 11 años. También en algunos pediatras las tienen, creo que Manuel todavía tenía por ahí. No están las de 6 meses a 4 años, más que de la marca Moderna. Y esas solamente están disponibles con los pediatras. Hay algunos pediatras que las están colocando. Y en el caso ya hay una vacuna muy buena, es una vacuna reciente contra el virus sincicial respiratorio, pero esta todavía no está disponible en México ni de manera pública ni de manera privada, pero en Estados Unidos sí ya se puede poner en las farmacias. La siguiente, por favor. Y bueno, teníamos un montón de preguntas ahí, pero creo que nos extendimos un poquito. Algunas de ellas ya se habían respondido. Entonces, pues no sé si mejor hay de tu Dino sobre el tiempo, si quizá más bien respondemos las que tenemos en el chat. Y las otras creo que muchas ya se habían respondido, pero si alguien siente que de las preguntas que habían hecho no se respondieron con todo lo que platicamos, pues ahorita levántenos la manita y lo podemos Sí, resolver. gracias, Vero. Gracias también a Manuel y a Ariana. Ari parece que ya se tuvo que desconectar porque recuerden que Ari está en Dubái, ¿no? En los Emiratos Árabes. Entonces, pues ya para ella, pues
no es una hora tan apropiada para seguir en línea. Por aquí en el chat, Eli nos pregunta, ¿qué hacemos si en nuestro servicio médico no se testea? ¿Se recomienda algún tipo de test múltiple en concreto? Creo que esto es cuando Ari justo estaba hablando de los covirus. No sé, por ahí Manuel, pero si tienen algún comentario. Pues mira, definitivamente en México, por ejemplo, ya no se hacen test ni siquiera en el INER se están haciendo pruebas a menos que la persona sea hospitalizada, ¿no? Esto pues es un gran problema. Entonces yo recomendaría, de hecho, al INER hay que llegar con tu prueba en la mano, ¿no? O sea, vayan, cómprenla, hágansela ustedes y lleguen con la prueba en la mano. No sé en el caso de pediatría, Manuel, tú que tienes información de esto. Y en España, pues lo mismo, porque la verdad es que ahí el sistema de salud es genial porque es público y abarca mucho, pero al mismo tiempo hay todos estos topes, ¿no? En el que si el sistema de salud no tiene algo implementado, pues ya no te tocó. Sí, pues bueno, yo de mi parte solamente decir que sí es importante hacer el hisopado, de acuerdo a las patologías, pero lamentablemente por el medio privado es caro. Entonces, tanto si solamente quieres hacer una prueba rápida de influenza, una prueba rápida de COVID, si quieres hacer PCR, se va aumentando el costo. Y ya si quieres hacer un panel viral respiratorio, pues ya ni se diga, ¿no? Abarca desde los 8,000 hasta los 16,000 pesos y nosotros lo utilizamos solamente ya si el paciente va a ingresar y realmente si va a tener, si tiene seguro de gastos médicos, porque hasta de manera particular de por sí es caro y van a pagar una gran suma, entonces, pues bueno, lo vamos equilibrando, ¿no? Sí, pero bueno, en México pruebas COVID e influenza las hay en las farmacias. Entonces, sí es mejor. Y también pueden conseguir las COVID, las pueden conseguir, yo las compro en Mercado Libre, pero sí hay que como saber más o menos hacer la técnica adecuadamente y sobre todo saber qué día se debe de hacer. En el caso de COVID, al día 5 post contagio o día 5 de desarrollo de síntomas. Sí, sobre todo que aquí también estamos hablando de la desigualdad, ¿no? En el acceso a la salud de la población, en este caso mexicano, ¿no? Porque en España pues tienen un sistema de salud universal, o sea, no importa si tú trabajas en la formalidad o no, tienes acceso a consultas y a medicamentos y a todo lo que vayas requiriendo. En México sí estamos atados a que tengamos un empleo formal o que tengamos los medios económicos para pagar pues un médico privado o un seguro de gastos médicos mayores. Así que pues también ese es otro pendiente que tenemos y justo estamos pues también tratando de hacer esta incidencia desde Conciencia de CAE con los tomadores de decisiones, ¿no? De salud pública en el país. Desde Mamá Godín trabajamos como que esta línea con los centros de empleo, ¿no? O con las oficinas, pero hay mucho por hacer y sobre todo que nos destinen presupuesto público para que no tengamos que andar preocupándonos porque no tenemos para pagar las vacunas de COVID, ¿no? Que ahorita entraron al país, pero de manera privada. Inmunizar a uno de tus hijos te cuesta que promedio 1,200 pesos. Ahorita que decías, Manuel, del costo de este test, entre 8,000 y 10,000 pesos, bueno, la media de ingreso del país es de 8,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, así de desigual está el acceso a la salud. Y bueno, por eso creo que esta sesión es súper, súper relevante para poder compartir esto y que mejor gestionemos el riesgo con los 6 pasitos que les estuvo dando Vero durante la presentación para no llegar justo a este desequilibrio, ¿no? Y a esta interrupción de pues nuestros planes como familia o como, pues sí, mamás y papás. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tan buenos son los antivirales en los pequeños? Porque en ocasiones nos han recetado esos medicamentos con nuestros hijos. Manuel está haciendo. Estás mutado, sí. Sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Perdón, es que estaba aquí escuchándola. Sí. ¿Qué tan buenos son los antivirales en los pequeños? Porque en ocasiones nos han recomendado eso para nuestros hijos. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero es de que lamentablemente para antivirales solamente tenemos para influenza. Entonces, no hay algún otro antiviral.
Para virus sincicial respiratorio no lo hay, para adenovirus, rinovirus, enterovirus, etcétera. Por ahí se han sugerido muchas veces algunos antivirales que van con relación a la mantadina y que vienen en combinación con clorfenamina, paracetamol y todo ello. Y pues bueno, lamentablemente es mercadotecnia, ¿no? Entonces esta mercadotecnia, ¿por qué? Porque no funciona la mantadina. La mantadina se utilizó mucho tiempo para influenza, pero ya hay una gran resistencia. Por lo tanto, ya ni siquiera el uso para influenza se puede hacer. Entonces aquí hay otros medicamentos, entre ellos el oseltamivir, para influenza. Entonces, no es recomendable dar antivirales, no tienen un efecto positivo o un efecto que nosotros esperemos para mejorar al paciente. Sí, el único Muchas sería gracias. justo el Tamiflu, ¿no? Tamiflu sí, pero ahí sí no sé, en población pediátrica también si hay ajuste de dosis o si, ese sí no me lo sé. O sea, Sí, solamente Tamiflu en caso de que esté totalmente diagnosticada la influenza. influenza o ya enfermedad tipo influenza, en caso que el hisopado esté muy negativo y que, pero digo, esté negativo, pero tengamos mucha sospecha de influenza por contacto, todo ello, ¿no? Pero sí tiene que ser bien evaluado y sí hay dosis ponderal. De hecho, hay frasquito en otra marca comercial y ya les puedes dar las dosis específicas. Gracias, son todas las preguntas que teníamos en el chat. Si alguien de los que sigue aquí conectados quieren preguntar algo, pues pueden levantar la manita, les damos la palabra y ya lo escuchamos. Creo que vamos a tomar solo una o dos preguntas máximo, por favor, porque sí ya estamos sobre el tiempo y también para respetar que ustedes pues tienen sus actividades pues de fin de semana. Adelante, Marlene. Pero creo que la tienes que desmutear. Ya, ¿Ya? lo Ok. siento, es que ya no encontraba la manita y se me perdió. ¿Qué tiempo de vida tiene un cubrebocas infantil y el del adulto? En ambos casos, lo que está asegurado, digamos, es al menos 40 horas, pero depende mucho de en dónde lo uses porque es por saturación. Entonces, en ciudades más contaminadas pueden durar menos, en menos contaminadas pueden durar más. Las 40 horas es una referencia. Yo los uso hasta que se rompan las tiras, porque la verdad es que eso es lo que te dice que ya no ajustan, pero si por alguna razón sienten que ya no les está ajustando o que ya huelen un poco feo, o sea, como que ya se saturaron de alguna manera, en ese momento se desechan, pero la verdad es que duran mucho más de lo que uno creería que se puedan utilizar. Entonces, con que sientan que les sella bien, está perfecto. Y la otra cosa que yo intento hacer es midan su riesgo, es decir, si van a ir a un lugar muy cerrado con mucha gente donde saben que no va a haber ventilación, usen uno nuevo ese día y se reúsenlo para situaciones de menor riesgo, es decir, que el día que te están en mayor riesgo realmente sientan que está súper fijo a su rostro. Y en el caso de los niños, cuando van a la escuela, ¿se lo tengo que estar cambiando diario o le No, pongo otro para que se cambie? ¿Lo puedo reusar? sí, se pueden reutilizar. De hecho, al principio, pues no lo sabíamos, ¿no? Qué tanto tiempo podían mantenerse, digamos que contaminados, pero la realidad es que al ser atrapados en las fibras, esas fibras ya no mantienen al virus eh, viable. Entonces, con el descanso de un día para el otro es más que suficiente, sobre todo por la parte del vaho, ¿no? Sería lo único, pero se puede utilizar el mismo. Y con chiquitos, nada más lo que hay que tener mucho cuidado, aunque la probabilidad es muy, muy bajita, es que no se vayan a ponerlo de afuera hacia adentro y viceversa, pero con los desechables eso es muy, muy difícil, ¿no? Con los de tela era más fácil que pudiera ocurrir eso. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda que quiera levantar su manita. Sobre todo las preguntas que habían hecho, creo que en general se cubrieron todas, por ahí quedaban algunas. Sí, adelante ahora. Aurea. Hola, buenas tardes. Perdón que no prenda mi cámara, pero No. estoy muy atenta a lo que están diciendo. Yo más que duda es un comentario porque, bueno, yo más bien llené en el formulario. Soy una de las mamás que estaba interesada como para informar a las demás mamás que están a mi alrededor, ¿no? Y ahora caigo en cuenta que creo que la que tiene que cambiar soy yo, porque ahorita como bien dicen, o sea, si tú acudes a una
a una reunión, pues usa un cubrebocas nuevo porque va a estar cerrado, ¿no? Y entonces yo lo aplico con mi hija porque sus amiguitos tienen tos y mocos todo el año. Entonces yo le digo a ella, ocupa tu cubrebocas porque si no, te van a contagiar a ti, ¿no? Entonces, justamente acabamos de salir de un cuadro infeccioso porque tuvimos una reunión donde fueron 2 de sus amiguitos enfermos. Ella iba con su cubrebocas, pero yo no, ¿no? Entonces dije, sí, yo quiero cambiar a las mamás y yo no estoy cambiándome a mí misma, ¿no? Entonces, creo que pues me acabo de dar cuenta que el cambio viene de uno mismo. Por más que yo quiera informar a las demás mamás, pues no lo voy a lograr porque aunque se los comentes, si ellas no tienen la conciencia o la importancia, pues no lo van a hacer. Entonces, yo quedo muy agradecida con esta información. La vez pasada me perdí del webinar, pero estoy aquí y pues muchas gracias. Sigo atenta a lo que sigan comentando. Gracias. No, muchísimas gracias a ti y qué bueno que, pues de esto es de lo que se trata, ¿no? Nosotros no pretendemos culpar a nadie porque nadie tenía por qué saberlo. Y el chiste es eso, que nos vayamos informando y como bien dices, con nuestro ejemplo es como podemos ir cambiando también algunas cosas. Muchas personas, ahorita que lo decías, que usamos cubrebocas, ¿no? A veces hemos tratado de entender cuál es la mejor respuesta que le podamos dar a aquellos que vienen a decirnos, ¿y tú por qué sigues usando el cubrebocas? Y uno de los chicos de Inglaterra, porque nosotros tenemos así como una red de personas en todo el mundo que están tratando de hacer todo esto que estamos haciendo nosotros, creo que ha dado la mejor respuesta que a mí se me ocurre. Y él dijo, yo seguiré usando cubrebocas mientras el long COVID siga siendo un riesgo. Porque en ese momento, aunque la gente no sepa lo que es el long COVID, que es esta enfermedad crónica derivada del COVID, pues entonces te empiezan a preguntar, ¿no? O sea, ya los tienes como intrigados porque ya no es quedarnos nada más en el COVID, porque mucha gente cree que nos quedamos en el pasado y lo que hay que hacerles ver es que nosotros estamos viendo a futuro. Entonces, eso quizá les pueda ayudar. Y por ahí alguien pedía, está en nuestros planes, pero a veces no nos da la vida. Sí queremos empezar a sacar algunos protocolos o algunas infografías para que las puedan adquirir, las puedan regalar, las puedan utilizar, porque a veces es muy difícil, sobre todo en las escuelas, ¿no? Llegar y decirles, oye, yo creo que esto es lo que se debe hacer. Si la escuela no está abierta a eso, si la escuela no tiene el conocimiento y pues desafortunadamente en las escuelas siempre nos tachan a las mamás de exageradas. Entonces, vamos a intentar desarrollar esos materiales también para que pues ustedes los puedan obtener y compartir. Y nada más por aquí, esta es para ti, Manuel. ¿Cuál es el mejor antitusivo para, ay, perdón, se me fue. ¿Cuál es el mejor antitusivo para esa tos post-COVID que es seca, que no es tosferina? Sí, bueno, lo primero, pues el mejor antitusivo lamentablemente no es medicamentoso, es el aseo nasal, mantenerlo limpio. Ahora, de pronto en estos casos puede ser un poquito de laringitis, entonces cuando hay laringitis también tenemos que cuidar la parte de las cuerdas vocales. Recuerden, la mayoría de las veces que hay tos es superior, que es la producción de moco que habíamos hablado hace rato, aquel que está goteando hacia atrás y que está cayendo hacia las cuerdas vocales y que nos mantiene esa tosecita, ¿no? Entonces, ahí sin duda alguna es el aseo nasal. Y ya cuando la encontramos, es esa tos como cuando está carraspeando, todos hemos tenido esa tosecilla, esa tos, pues bueno, ya además de todo eso tenemos un poquito de inflamación en las cuerdas vocales o en la laringe. Entonces, lo primero es quitar los eventos que puedan estar provocándola, entre ellos los aseos nasales, o sea, que pueda ayudar a mover todo ese moco. Y lo segundo, cuidar esa laringe. ¿Cuáles son las maneras? Si son niños mayores de 2 años, se puede dar miel. La miel, hay un estudio de Cochrane, que es una revista muy famosa, en donde hagan de cuenta que agarra todos los artículos y los analiza y mete todos los datos. Y se ha visto que la miel es mucho más efectiva que los propios antitusivos. Entonces, medicamentos que son para la tos. Entonces, la miel, la cucharadita en la mañana y en la noche, eso sí, nos vamos a poner medio besos, pero sin tos, ¿verdad? Pero finalmente la miel es muy, muy buena. Puede ayudar bastante, ¿no? Y pues, bueno, algunas veces podemos utilizar ya en adultos
medicamentos que puedan anestesiar discretamente la laringe para evitar toser, porque esto lamentablemente es un círculo vicioso. Más toso, más se me inflama, más toso y más se me inflama. Y aquí sí pretendemos disminuir un poquito la inflamación de esas cuerdas vocales. Sería el único momento en el que yo daría algo. Sí, y por ahí nada más para completar, la miel se ha probado que caliente cuando, por ejemplo, al hacer un té, si se le pone una cucharada de miel al té, pero no cuando se acaba de hervir el agua, sino cuando ya lo podemos beber, que es más o menos 80 grados, desarrolla algunas propiedades antibacterianas. Y eso sí son estudios hechos aquí en la Universidad Metropolitana. Y Muchas bueno, pues gracias. yo creo que, no sé, Aide, si quieras cerrar tú, pues Pues sí, muchísimas gracias a quienes se conectaron. Esta es la idea, que les compartamos esta información con un lenguaje pues sencillo, claro, y que ustedes lo pueden replicar en sus círculos cercanos, o sea, su familia, la comunidad escolar, aunque de repente la comunidad escolar también está muy cerrada pues, a hacer caso de estas recomendaciones. Y eso, que sigan invitando a gente al grupo de Facebook que tenemos de Adiós a los Mocos, porque ya que nos podamos organizar, sí queremos ofrecerles como algún acompañamiento mucho más cercano para entender pues todos estos retos a los que nos enfrentamos como familias, pero también qué sí podemos hacer desde la esfera privada para incidir en cambios en materia laboral, en materia de salud, ¿no? Pero con la información ya basada en evidencia, como lo estuvieron compartiendo mis colegas Verónica, Ariana y también Manuel. Así que muchísimas gracias ahí por las respuestas que hicieron a la encuesta. Vamos a seguir compartiendo información así general en el grupo de Facebook y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan un gran fin de semana saludable. Yo creía, fíjense, les voy a decir algo rapidísimo yo creía que ya íbamos a ir de salida, ¿no? Porque ya se ven muy lejos las fiestas decembrinas y yo dije, ay, bueno, ya, perfecto. Y no, viene el lunes de puente y luego 14 de febrero. Entonces, esto se va a poner más rudo. Pónganse cubrebocas, por favor, por ahí en el grupo de Facebook. Les dejé como el manual de, sí, las señoras también nos hacemos los lavados nasales, también nos hacemos el enjuague bucal, porque es una capa de protección extra para nuestros hijos, ¿no? Es lo que más nos preocupa desde esta iniciativa, cuidar a las infancias, sobre todo porque el sistema de salud pública pues los está dejando un poco de ladito. Y pues eso, muchas gracias por acompañarnos, bonita tarde y saludable fin de semana. Pónganse cubrebocas, por favor, tapando nariz y boca y aquí abajo, por favor. Gracias, un gusto. Gracias. gracias a todos, muy buenas tardes.